Hola, buenas, hoy les hablaré sobre la reseña del libro Subterra. Espero que les guste y comenzaremos con la biografía del autor. El autor se llama Baldomero Lillo, nació en Lota de Chile en 1923. Desde el fallecimiento de su padre tuvo que ponerse a trabajar en la pulpería de su ciudad, sin poder finalizar los estudios secundarios en Ledo. Creció escuchando las historias de los mineros, observando su triste y dura realidad. En 1898 se trasladó a Santiago, donde desempeñó trabajos menores, hasta que su hermano Samuel le consiguió un empleo administrativo en la Universidad de Chile. Ya en sus años juveniles se había despertado en él la atracción por la poesía. Se le reconoce un poema titulado El mar, publicado en 1898 en la revista Cómica. En 1903 ganó el concurso de cuentos de la revista Católica con el relato Juan Fariña. Colaboró además en revistas como Zig Zag. Le hablaré sobre el resumen del libro. Subterra de Baldomero Lillo trata de distintos temas, pero se desarrolla en un entorno, sitio y condiciones sociales en común. La mina y la pobreza respectivamente, ya sea por lo difícil que lo tuvieron algunos trabajadores dentro de la mina y sus familias fuera de ella. El cuento no está exento de abordar temas amorosos entre personas que no son trabajadoras, así como también mostrar situaciones cuasi alegres dentro de la mina, o por lo menos así se da a entender el libro. Ahora les resumiré en pequeñas partes los cuentos que trae el libro. Primero será Los Inválidos. Este cuento, que es la primera entrada a la realidad de la mina, usando metafóricamente el trabajo de Diamante el caballo de la mina y su extensa labor, al igual que la de los trabajadores, y como su destino no es muy distinto al de los mineros. Ese es el primero. El segundo es La compuerta número 12. Una narración muy explícita de lo que sucede en la mina, el duro trabajo de los mineros, pero también la carga que llevan consigo, su familia, y como estos eran el único sustento para sus familias, de 6 personas en algunos casos, y en lo que se veía obligado a introducir a sus hijos de apenas 8 años a trabajar. Un minero supervisado por el ingeniero tenía que tapar los grisos, que eran los hoyos en los cuales liberaban gas, y el trabajador se le olvidó cerrar uno. Entonces comenzó una discusión con su empleador, lo cual tuvo consecuencias fatídicas. El cuarto cuento que trae este libro se llama El pavo, el cual trata de que fuera de la mina igual se vio el sufrimiento y la desesperación, tal como cuenta el pavo, Pedro María, quien esperaba con ansia su paga, al igual que su mujer, pues ambos calcularon que podrían solventar gastos ese mes si unían sus sueldos y poder salir de la hambruna que vivían con sus 2 hijos. Al llegar el pago, se llevaron una gran sorpresa y decepción. El quinto cuento se llama El chiflón del diablo. El cabeza de cobre, un minero al cual lo expulsaron y quien era hijo de una viuda y con 2 hijos muertos, le dan la opción de trabajar en el chiflón del diablo, una mina conocida por sus derrumbes y por las muertes que llevaba consigo. El minero no le cuenta a su madre que fue a trabajar a la mina, pero prontamente ella se enterará de la peor manera. El sexto cuento se llama El pozo, que trata de una historia de amor que ocurre fuera de la mina y dentro de ella, pues el trabajo igual se involucra. Valentín y Remigio luchaban por el amor de Rosa, una muchacha muy deseada por los dos, no eran gay. Su lucha llega muy lejos al final de la obra, haciendo sus consecuencias fatales. El séptimo cuento se llama Juan Fariña, el cual trata que el protagonista era un minero ciego, el cual llamó inmediatamente la atención de todos por sus destrezas y habilidades sobrehumanas. Sus compañeros le ponían obstáculos al ciego minero y este los pasaba sin ninguna prisa. Sorprendidos pensaron que este sujeto poseía alguna relación con el diablo.
Cuando Juan Fariña gana el puesto de vigilante nocturno, durante una celebración pasa algo que queda en boca de todos y aviva más las sospechas hacia el misterio minero. El octavo cuento se llama Casa Mayor. Era un anciano flaco y desválido, apodado el Palomo, que poseía una destreza envidiable, pues podía distinguir mediante una huella fresca si su presa era macho o hembra. Cazaba en el árido desierto, terreno de un gran empleador que se disponía a cazar después de una racha de mala suerte. Cuando de pronto un dogo que le estuvo molestando durante el día hizo de las suyas nuevamente y el viejo no pudo resistir sus impulsos. El noveno cuento se llama El Registro. Bueno, en este las estrictas policías de la compañía minera impedían que los trabajadores y sus familias compren fuera de las pulperías de la compañía. Anciana protagonista de esta historia toma el riesgo de ir a comprar el pueblo sin saber que lo esperaba. El décimo cuento se llama La Barrena. Un anciano relata su historia a personas más jóvenes, la cual contaba la rivalidad que existía en su mina con una nueva, y lo que hicieron para sabotear la otra, tales como el arduo trabajo que tuvieron que hacer, las consecuencias de sus contrincantes y de los mismos que trabajaron a su favor. El décimo primero se llamaba Era el Solo, el cual cuenta la historia de un niño llamado Gabriel, que tras la muerte de sus padres es dado en adopción. Sus hermanas fueron separadas de él en el proceso y su madre adoptiva abusaba de él usándolo de criado. Este niño tenía episodios en los cuales extrañaba a su familia y su madre adoptiva no ayudaba mucho en que éste se sintiera mejor, llevándolo a hacer algo que tenía planeado hace mucho tiempo. Bueno, el proceso de lectura para mí, bueno, parece que el único problema que hubo en la lectura es el cómo hablan. Porque obviamente en la época antigua no se hablaba igual que ahora, entonces cuesta un poquito entender las palabras y me ha enredado. Sobre todo para la gente joven como nosotros. Y bueno, tuve todo el rato que estarle preguntando a mi abuelo cuando no me entendía. Bueno, ahora le diré los valores humanos, el punto de vista y la crítica que tengo sobre el texto. Bueno, los valores humanos en el texto son, en primer lugar, el compañerismo, ya que en ningún momento a la obra se ve que los mineros boicoteaban a sus pares. Al contrario, los ayudaban y ahí se ve el segundo valor, la empatía. Pues al no perjudicar el trabajo de los demás, ellos estaban poniéndose en el lugar de sus compañeros, a veces incluso uniéndose para combatir el enemigo, como en el caso de la Barrena. Ahora les diré mi punto de vista. Para mí el texto es muy enriquecedor porque al ser escrito por una persona que vivió en carne propia la estadía en la mina, esto hace que el lector se sienta dentro de la mina y en sus parejas. Y el otro es que el texto nos abre los ojos al mostrarnos la realidad de nuestros antepasados, las precarias condiciones de vida y cómo ellos pasaban hasta sus últimos días de trabajo. Sinceramente, verdaderamente no es un relato para cualquiera. Ahora les diré mi crítica. El texto, como anteriormente pusimos, es un sinfín de relatos y experiencias ficticias o reales, que muestra cómo vivían. Trabajan y se relacionan los trabajadores de la mina. Sus aficiones y sueños, si bien en el texto se transportaba a la época. Bueno, yo sí recomiendo el texto, ya que para cualquier niño, sea chileno o no, está bien conocer un poco del pasado y hacer una comparación de cómo ellos vivieron a cómo estamos viviendo nosotros ahora. Bueno, este autor vivió en carne propia lo que él cuenta de la mayoría de los sucesos. También tiene relatos muy envolventes que hacen ser parte de la historia. Además de que uno como lector llega a sentir empatía por algunos de los personajes, como en el caso de Casa. Y bueno, el texto, aunque el texto sea del siglo pasado, muestra problemas que hasta la actualidad perduran, como la sobreexplotación del obrero. Y bueno, eso, espero que les haya gustado el video. Denle like, que son 100 likes.